Buenos días. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Impacto y soluciones a la NOM 001 Semarnat 2021. En él hablaremos sobre los planteamientos de esta normativa, así como de su importancia para el sector industrial. Mi nombre es Mario Campo y soy líder de la unidad de negocios Rotoplas Servicios de Agua que organiza este evento. Para empezar, me gustaría presentar a los especialistas que nos acompañan en este webinar. Los nombro en orden de participación. El ingeniero Homero Landa, director de ingeniería con más de 30 años de experiencia en el sector hídrico, lidera el equipo de ingeniería de RCA en el que se desarrollan las propuestas técnicas y proyectos de tratamiento de agua. También está con nosotros el licenciado Rodrigo Pacheco, reconocido periodista de negocios con más de 18 años de experiencia, especializado en tendencias globales que tiene un impacto en México. Y finalmente, la ingeniero Yolanda Padilla, jefa comercial de RCA con más de 25 años de experiencia y lidera el equipo comercial para tratamiento de agua desde desalación hasta residual en distintos mercados. Eh, Cabe destacar que nos pueden hacer llegar sus preguntas al chat y con mucho gusto al final de la sesión las estaremos respondiendo. Ahora cedo la palabra a Homero Landa, quien hablará del marco legal de la NOM 001 Semarnat 2021. Gracias, Mario. Buenos días a todos los participantes, a quienes escuchan. Gracias por acompañarnos. A mí me toca un poco hablarles de la historia de la norma o de dónde viene el marco legal de esta norma, pero me gustaría antes de entrar al tema tan específico, hacer un poco de historia. Por allá de finales de los 80, principios de los 90, había una serie de normas que aplicaban a diferentes industrias. Teníamos N normas que nadie cumplía, y a raíz de eso, era un desorden total en cuanto a los parámetros de control. Fue cuando a finales de 90 la Nacional del Agua decidió emitir la primera versión de la NOM 001, 1996, ahora sustituida por la NOM 001 versión 2021, donde engloba o unifica todos los parámetros de descarga y de control que existían con la idea de tener un mejor monitoreo de las diferentes industrias. Es así como nace. ¿Cuáles son las disposiciones administrativas o en qué se basa en la NOM 001? No fue una ocurrencia de la CONAGUA, no dijo, hoy nos levantamos con la idea de hacer una nueva norma, no. Existe una base que es la Constitución Política de los Estados Unidos, y a su vez la Constitución Política delega a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, quien a su vez, a través de la Ley Nacional de Aguas, de la cual las directrices las marca la Comisión Nacional del Agua, y por consiguiente la Ley Federal de Derechos, en la cual se aplican los costos y las multas que corresponden a quien incumple esos reglamentos, ¿no? Muy rápido, la Constitución mexicana en su artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, ¿no? O sea, son prácticamente valores universales, los cuales escuchamos constantemente a través de los medios, a través de grupos sociales. Los grupos sociales radicales y los no tan radicales pelean constantemente por el derecho humano al agua como un derecho universal y por consiguiente también a un derecho a un ambiente sano y limpio, ¿no? Posteriormente, en el artículo 118 se establecen los criterios referidos que expiden las normas en cuanto a la disposición de las aguas residuales. Pero no quiero ahondar mucho en eso, nada más quiero dejar los artículos para que ustedes en su momento, cuando tengan un poco de insomnio, puedan consultarlos y leerlos con mayor detalle. Después también tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, artículo 123, donde establece exactamente que las descargas de los colectores, acuíferos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos de corrientes de agua y derrames que son propiedad de la nación. Aquí no está, esta norma no habla de descargas en redes municipales ni reuso de esa agua, solamente las recreaciones que tiene en los cuerpos nacionales. En lo que respecta a la Ley General de Aguas Nacionales, también su artículo 85 dice que todas las personas físicas o morales, incluyendo las dependencias y organismos y entidades de los tres órdenes de gobierno, que son las federales, las estatales y las municipales, que exploten, usen o aprovechen las aguas nacionales o cualquier uso o actividad serán responsables de los términos de la ley, ¿no?
Pues aquí es donde enmarca claramente que toda persona física o moral que descargue sus aguas residuales o que las use está regida por esta ley. Bien, después ya la Ley Federal de Derechos, que es un poquito más, no es tan amigable, hay que revisarla a detalle, donde marca que los consumos, y de acuerdo al consumo, de acuerdo a las descargas, son las multas que se aplican, y ahora con los nuevos parámetros que estén fuera de normas, también aplican las multas. Anteriormente eran multas simbólicas, y muchas veces me tocó escuchar a industriales que decían, prefiero pagar la multa y seguir descargando y no dar un tratamiento, que hacer un tratamiento adecuado para cumplir con esta nueva normatividad, cosa que ahora la ley ya no lo permite. Ahora las multas sí son bastante estrictas, entonces, por lo cual el industrial el causante que descargue tendrá que voltear o tendrá que dar un giro de 180 grados en su forma de pensar. Afortunadamente no son todos, hay empresas con un alto sentido de responsabilidad social y responsabilidad ambiental que sí han estado trabajando, han estado implementando otros sistemas de tratamiento, pero desafortunadamente hay muchos que no lo ven así o lo ven nada más como una obligación y como un gasto que no lo ve como un beneficio. Para entrar ya de lleno en el tema de las normas, tenemos 4 normas que rigen los temas de contaminación generados por el agua. La 001, que es el motivo de nuestra reunión, vigente a partir del 2021. Tenemos la 002, que son descargas del sistema de alcantarillado urbano. La 03, que reduce los servicios públicos. Y la 04, que es el tema de lodos. Prácticamente, la relación para ustedes como industriales o para cualquier causante están referidas a 2 normas, o la 01 y la 04, la 02 y la 04, o la 03 y la 04. Es la combinación de 2 normas, ¿no? La 1, la 2 y la 3 tienen diferentes campos de aplicación, pero sí es importante que las conozcan, que las identifiquen, porque muchas veces nos dedicamos o hemos visto que los industriales llegan y se enfocan mucho en el cumplimiento de cualquiera de las 2 primeras, de las 3 primeras normas, pero descuidan lo importante, que es el manejo y el tratamiento de los lodos. Entonces, por eso quería yo subirlo en este foro para que la tenga presente, que siempre son las 3 primeras más la norma 004, ¿no? Que no se nos olvide, que no se nos pase de largo, porque eso también ha llegado a causar dolor de cabeza en la gente que se acerca para que los apuntemos y los ayudemos. Ya casi para finalizar, este es un extracto de una de las tablas que vienen los parámetros que cambió la norma 001 con respecto a su versión de 1996. ¿Qué es lo que se modificó? Prácticamente se quitó la DBO, que era demanda bioquímica de oxígeno, como una medida directa de la contaminación. Les quiero mencionar por ahí que en el 96 hubo un debate, hubo un jardoneo muy fuerte entre las dependencias gubernamentales que estaban impulsando esta norma contra los industriales, y en aquella ocasión, de cierta manera, ganaron los industriales y no se adicionó la demanda química de oxígeno. Las dependencias estaban peleando para que se metiera la demanda, la DQO, y no se metió. Situación que en este momento sí desaparece la DBO, que era el parámetro de control de la contaminación biológica. Se mete la DQO, no existía. Ahí vienen sus parámetros, ustedes los pueden considerar a detalle en dicha norma. También se está incluyendo el carbono orgánico total como un parámetro de control de la contaminación orgánica. Aparece el nitrógeno. Ya algunas industrias, incluso algunas plantas municipales, ya tenían un parámetro, condiciones particulares de descarga para el control de nitrógeno y de fósforo. Ahora ya existe para todo mundo, existe para todas las industrias y las descargas municipales. Entonces, ahí es donde ese es, digamos, el meollo de las nuevas modificaciones. Hay que remover DQO, hay que remover o bien carbono, medirlo como la carga orgánica como DQO o como carbono orgánico total. Hay que remover nitrógeno y hay que remover fósforo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esto tiene la implicación de que se requieren plantas más robustas, más sofisticadas, con un mayor costo de inversión. Ya no tan solo nos piden remover carga orgánica, sino nos piden remover nutrientes. Digamos, si nosotros hacemos un símil con nuestros vecinos europeos y con sus vecinos americanos, ellos desde hace 30 o 40 años ya estaban enfocados en remover nutrientes. Ya tenían dentro de sus parámetros de descarga remover nitrógeno y fósforo, mientras que nosotros apenas ahora en el 2021 se le da ese mayor auge a la reducción de nitrógeno y fósforo y lo reflejan en esta nueva norma. Entonces, eso es prácticamente lo que está modificando, lo que le hace diferente a su versión anterior. También adicionaron ahí
un parámetro que no estaba normado, que es el color verdadero, la toxicidad aguda. Yo los dejé al final para comentarlos porque son parámetros secundarios, que si ustedes tienen un proceso efectivo que remueva carga orgánica, que remueva nitrógeno, que remueva fósforo, casi en automático, de forma directa, por decirlo, pues no va, el color va a disminuir, pero hay que recordar que el agua tratada tiene un color característico de amarillo paja, o sea, eso no se lo podemos quitar, es parte de su naturaleza, y también la toxicidad que está reflejada básicamente al final del tratamiento por la adición de parámetros, agentes desinfectantes, como puede ser el cloro, el hipoclorito, o diferentes sustancias químicas que nos puedan adicionar toxicidad aguda. Para lo cual, nosotros hemos estado ya recomendando, ya es una práctica común, utilizar lámparas UV, que no tenemos ningún problema, no estamos violentando la nueva norma, ni tenemos ningún tipo de contaminantes. Pues básicamente eso es lo que yo les quiero comentar con respecto a la normatividad. Los invito a que la lean, que nos busquen, que nos consulten, con gusto los podemos atender, podemos, si tienen preguntas, como les comentó Mario, que las subieran en el chat, o bien después podemos hacer algún tipo de sesión con cada uno de los interesados y ayudarlos a despejar sus dudas con todo gusto. Por mi parte, Mario, te agradezco y cedo la palabra a nuestro siguiente expositor. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Homero. Gracias. Muy interesante tus comentarios y tu aportación. Ahora vamos con la presentación de Rodrigo Pacheco, quien nos hablará de los principales impactos de la NOM en la industria. Adelante, Rodrigo. Perfecto. Bueno, pues realmente muy contento de estar con ustedes esta mañana. Justamente la intención de lo que les quiero contar hoy, comentar hoy, pues es esto que estamos viendo en esta primera slide, que es la inflación hídrica. Y es justamente pues que el costo del agua se va a ir incrementando y hay razones estructurales para ello. Y por eso es importante entender la naturaleza de la crisis y sobre todo pues ir adoptando una actitud proactiva. Si le pueden dar a la siguiente slide, por favor. Y bueno, ahí vemos, estos son datos de la UNESCO y básicamente lo que podemos ver es cómo se está utilizando el agua en la región Norteamérica, en donde estamos nosotros, obviamente. Ahí computa mucho y ahorita voy a profundizar un poco más en el caso México, pero lo que podemos ver es justamente que hay una mayor intensidad de parte de la industria. En el caso de México eso cambia un poco, pero podemos ver cómo la presión hídrica a escala global en Asia es muy importante en todo lo que tiene que ver con agricultura y pueden ver ahí una cierta correlación, si vemos Sudamérica, Asia y África, entre mayor utilización de agua para riego y eso tiene un montón de implicaciones desde el punto de vista de la presión social que eso puede generar y va a generar para las empresas del ámbito industrial. Si pueden dar la siguiente slide, por favor. En ese contexto aquí también les digo datos de la UNESCO, pues podemos ver cómo México utiliza el 72% del agua que se obtiene de manera subterránea, es agua no superficial, se utiliza para riego, la proporción se mantiene con respecto a otras explotaciones de agua, aquí está muy centrado sobre los yacimientos subterráneos y es importante porque les digo, México comparte, digamos, con otros países, pues una intensidad mayor en el tema del riego, de la agricultura, y eso tiene que ver, por supuesto, con la presión, sobre todo en costos de alimentos, pero también en el abasto de los mismos, y eso, por supuesto, ahora lo vamos a platicar un poco más, cómo pues va a generar mucha presión social y mucha presión política. Siguiente, por favor. Aquí vemos, bueno, los mismos datos, aquí ya más, digamos, con kilómetros cúbicos al año, y ahí, bueno, la misma proporción vemos que se mantiene. Hay un porcentaje que es para uso doméstico, evidentemente un gran porcentaje para irrigación. En el caso de México, pues la parte industrial es realmente pequeña, y eso genera, lo hemos visto en distintas discusiones y momentos, por ejemplo, cuando se discutía si Tesla iba a poner una planta y pues se definía, digamos, desde la federación que no había agua en Monterrey, etcétera. Es una presión enorme hídrica que está generando, pero cuando se analiza, digamos, cómo se descompone ese consumo del agua, pues resulta que las mayores eficiencias se podrían lograr en la parte agrícola. Sin embargo, pues no obstante ello, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Nuevo León, hay una enorme presión en términos de la gestión del agua y su reutilización. Y por eso les digo, y ahora si podemos dar la siguiente,
que va a haber una enorme presión. Y hay además algunas externalidades que también son importantes. Por ejemplo, el hundimiento, si dan la siguiente, en el caso de México, como pueden ver, es un fenómeno global. En el caso de México está muy centrado, obviamente cualquiera que haya visitado el Zócalo de la Ciudad de México, pues ve cómo se está hundiendo la Ciudad de México. Ocurre lo mismo en Celaya y en Zamora, Michoacán. Lo de Zamora sí fue todo un hallazgo, pero esto nos marca, digamos, esto que se denomina externalidades o, digamos, consecuencias más allá de lo inmediato y la escasez con respecto al uso del agua, porque obviamente tiene que ver con mantos freáticos, tiene que ver con aguas superficiales, con contaminación, etcétera. Y en ese contexto, bueno, interesante ver porque esto es un fenómeno claramente global. Ahí se ve la evolución de cómo van el ritmo de crecimiento en el consumo de agua. Vemos la India, por ejemplo, que pues es muy intensivo, está muy ligado, por supuesto, no solo a la parte industrial, pero también a todo el tema de irrigación. En Estados Unidos han logrado ciertas eficiencias. Revisaba, digamos, algunos informes en cómo en la gestión del agua en la Unión Americana y pues los precios han subido y eso, ¿qué quiere decir? Pues que está justamente haciéndose más eficiente. Y lo veía y cuando veía estos datos reflexionaba que es justamente pues lo que va a tener que ocurrir en México de alguna forma, ya sea porque el precio va a subir sin duda y porque los costos sociales también van a ir aumentando de manera significativa. Si damos la siguiente. ¿Y por qué digo que habrá más sed? Bueno, finalmente este mapa lo que muestra es justamente la escasez de agua y prácticamente pueden ver ahí en México, en la parte central, ahorita les voy a poner otro mapa, pues básicamente hay una escasez significativa de agua y es algo que va a seguir ocurriendo. Lo estamos viendo a escala global. ¿Por qué es importante verlo no solo desde la óptica puramente México? Vemos ahí la parte central de Estados Unidos, que la integración, digamos, de las cadenas de alimentos es importante, pues porque ello tiene que ver, por supuesto, con la presión que se da en el costo de los alimentos, que siempre es muy sensible desde el punto de vista social, y por lo tanto eso se va a trasladar como presión también hacia la industria. Y pueden ver en este mapa que prácticamente todo el territorio nacional, salvo la parte de la sierra, digamos, noroccidental de nuestro país, pero vamos a estar con escasez de agua, con sequías. Si podemos darle la siguiente slide, por favor. Y en ese contexto entender prospectivamente, porque esto que hemos observado en años recientes en nuestro país, en términos de las distintas regiones, pero sobre todo de las proyecciones, pues no es algo coyuntural. Este es un mapa que hace el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, y ahí divide a México en dos regiones específicas, Centroamérica Norte y Centroamérica Sur. Y en ese contexto, lo que toca estas dos regiones, si damos la siguiente, es un modelo que establece el panel intergubernamental del cambio climático y uno puede jugar con él. Por eso ven en la slide ahí que dice con calentamiento global de 2 grados y uno va planteando los distintos escenarios. Prácticamente hoy estamos viviendo sobre este escenario. Originalmente, cuando se daban las discusiones de emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático, el objetivo era que la atmósfera no se incrementara la temperatura global en 1.5 grados centígrados. Ya vamos en 2. ¿Y esto qué implica? Pues los días que tendremos, o digamos las regiones, con días de más de 35 grados centígrados. Y como pueden ver en el mapa, pues prácticamente toda la zona central del país va a tener, digamos, esta proyección de días calurosos y eso evidentemente quiere decir una enorme presión hídrica sobre el país. Si damos la siguiente slide, vemos en un escenario altamente probable a 3 grados centígrados, bueno, quizás ahí los tonos no se alcanzan a ver porque ya se hace blanquecino, pero básicamente lo que va a ocurrir es que va a haber muchísima sequía, pero sobre todo muchísimos días calurosos y eso va a poner enorme presión hídrica y de ahí pues que necesitamos empezar a gestionar el agua de manera integral, tanto en la parte de las aguas residuales, por supuesto en la extracción y en todo el ciclo y la utilización del agua, porque el precio del agua como está va a subir. Ya es obvio en algunas zonas, si uno compara, por ejemplo, el metro cúbico de agua en Nuevo León o en Saltillo, en algunas zonas, versus pues el sur del país hay un cambio importante. Si podemos avanzar a la siguiente slide. Y ahí vemos esto, ayer justamente el periódico Excelsior en su nota principal lo publicaba, prácticamente el 78% del territorio nacional está siendo afectado por las sequías. Como les digo, pues esto está generando una enorme presión hídrica
y obviamente está impactando el precio del sorgo, el frijol, etcétera, y vemos ahí, bueno, pues prácticamente hay una línea ahí que se alcanza a ver, es la parte en donde está siendo afectada más aguda, y que me toca viajar por todo el país. Básicamente no hay ciudad a la que llegue, sea Celaya, sea León, sea Monterrey, Saltillo, acabo de estar recientemente, Puebla, Aguascalientes, la propia Ciudad de México, pues todos, lo primero que te dicen es, pues tenemos una crisis del agua, todos están trabajando con proyectos, pero creo que tiene que ser algo que salga, por supuesto, de manera proactiva en las empresas. Si damos la siguiente slide, por favor. Esto tiene que ver con, pues, un tema de la presión social, etcétera, que no te cierren la planta. Hay mucho valor agregado. Esta es la Refin que el presidente del Fondo de Administración de Activos más grande del mundo administra este señor, bueno, no él, sino su fondo que se llama BlackRock, 10 billones de dólares, y ya desde 2020 hablaba pues de la problemática que evidentemente es multifactorial, pero sobre todo pues mencionaba él que habrá mucho valor a la inversión con respecto a las empresas que tengan tanto mitigación obviamente de gases de efecto invernadero, pero por supuesto también pues lo que tiene que ver con el agua. Y esto es parte de lo que explicaba en esa ocasión. A ver si le damos al video play, por favor. The physical changes that we may see with climate change are more permanent. We don't have a Federal Reserve to stabilize the world like in the 5 or 6 financial crises that occurred during my 40 years in finance. This is bigger. It requires more planning. It requires more public-private connections together to solve these problems. And I do believe many of these problems could be solved, but the actions have to begin now. Así que bueno, pues ahí lo vemos siguiente. The physical. Y bueno, ¿y eso cómo se trama con México y por qué es relevante el famoso nearshoring? Bueno, porque estamos viendo, estos son cálculos de Morgan Stanley, que evidentemente México está en un gran momento en la parte de manufactura de exportación. Establecen ellos 3 escenarios. En el escenario menos optimista, digamos, o más pesimista, si México se mantiene relativamente inicial, vamos a incrementar aún así el volumen de exportaciones en 78,000 millones de dólares anualmente en los próximos 5 años. Si lo hacemos en el escenario en el que estamos, digamos, con este decreto de estímulos fiscales y lo que se vaya construyendo, sobre todo hacia 2025, pues se podrían incrementar 155,000 millones de dólares y en un escenario muy optimista estaríamos hablando de 247,000 millones de dólares. Si damos la siguiente. Pero no obstante, pues el nearshoring no es algo que va a ocurrir. ¿Y por qué se relaciona con el tema de la gestión del agua? Porque finalmente tiene que ir con criterios. Estos son datos del Banco de México y ahí se ve cómo en 2017 México representaba el 13.4% de lo que importaba Estados Unidos del total, mientras China era un 21.6%, y ahora, ya en el primer semestre de 2023, México representa el 15% y China, por ejemplo, ha caído al 13%. Quiere decir que México, dentro de la mezcla, ha ganado participación de mercado y podremos ganar mucha más hacia adelante, pero se requiere, por supuesto, estar con criterios. Ahora hay una discusión del ESG, pero más allá del ESG, sin duda tiene que haber criterios medioambientales de por medio, porque obviamente los estándares con los que hoy está operando Estados Unidos, ya veíamos en los mapas que también están teniendo un problema de sequía y de escasez de agua, pues lleva a las empresas que van aterrizando aquí a tener ello, no solo las propias empresas, sino sus proveedores y toda la cadena. Si damos la siguiente, por favor. Y bueno, aquí es un análisis de Moody's, establecen obviamente las ventajas del nearshoring, el TMEC, la localización geográfica, la sofisticación logística, el momento demográfico, etcétera, pero también como parte de los riesgos, bueno, además de la inseguridad, que es un aspecto importante, los temas energéticos en términos de la transmisión y la matriz energética, el estrés hídrico lo muestran ahí, sobre todo en los estados manufactureros, que son los del norte, que están siendo afectados por las sequías y que, como les decía, y lo proyecta el panel intergubernamental de la ONU, pues prácticamente lo que va a seguir ocurriendo son más sequías con mayor frecuencia. Si ese es el escenario, lo que tenemos que entender es cómo hacer una gestión del agua integral, porque de otra forma este problema se va a seguir repitiendo y probablemente en los liderazgos políticos lo vimos allá en Mexicali, recordarán el cierre de la planta de Constellation, pues va a haber una vulnerabilidad de las empresas a que les cierren o les limiten mucho los proyectos de ampliación de inversión si no hay una gestión integral del agua que se comunique hacia afuera y de cara a la sociedad en la parte inmediata en donde están operando. Si damos la siguiente.
Y en ese contexto, ¿cuáles son las ventajas de una gestión proactiva en el caso del agua? Si damos clic, por favor. Pues primero que es momento, digamos, de empezar a recorrer las curvas de aprendizaje mucho más rápido, porque normalmente a veces si uno no está en una acción proactiva con respecto a la gestión del agua, pues uno empieza primero con, ya que tienes el problema, ya que te cerraron la planta o ya que tienes señalamientos, etcétera, pues empezar esa curva de aprendizaje tanto burocrática como en la propia gestión del agua. La realidad es que más vale llegar preparados porque cuando finalmente se hay esta parte proactiva en términos de comunicación, en términos de la gestión y de la inversión que eso requiere, por supuesto, pues eso nos va a permitir llegar ya no llegar cuando se nos presentó el problema, sino incluso resolver el problema antes de que se presente, porque como les digo, en las proyecciones globales que se están haciendo en términos de las sequías, pues básicamente van a venir más sequías, o sea, no es algo que a ver si no ocurre una sequía el otro año, seguro va a ocurrir y van a ir incrementando en intensidad y eso nos tiene que llevar a empezar a gestionarla desde hoy, porque entre más tarde lo hagamos, más empinada va a ser la curva de aprendizaje y obviamente mayores los costos. Y evidentemente, como muchas cosas, pues más vale invertir hoy que justamente hacerlo tarde y mal, ¿no? Porque al final nos va a salir mucho más caro y como dice el viejo dicho, lo barato o el no hacerlo, pues sale más caro en el futuro. Si damos clic en la siguiente, por favor. Lo siguiente, y eso creo que es muy importante y a veces no se ve tanto, revisa, por ejemplo, en el caso de la institución financiera más grande del país, que es BBVA, pues tiene ya una cartera grande, no solo una cartera, sino fondos verdes que ha colocado en el mercado para colocar créditos diferenciados a mejores tasas, evidentemente, para aquellas empresas que tengan dos características. Obviamente, un impacto medioambiental en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, pero sin duda una menor huella hídrica va a ser cuando está bien presentado el proyecto, cuando se entiende muy bien en dónde se están generando esas eficiencias, es cuando se vuelve mucho más atractivo en términos de obtención de crédito o incluso empresas públicas pueden tener, digamos, colocar deuda etiquetada verde o incluso tener acciones, digamos, diferenciadas. Y como diferenciadas me refiero a comunicarlas de cara a la sociedad, que es un aspecto sin duda fundamental. Si vemos en el siguiente clic. Y por supuesto, lo que les decía, esta mejor reputación y menor riesgo social, pues redunda en mejores condiciones para el crédito, obviamente mejores condiciones de continuidad de operación, etcétera. Y entonces, finalmente, digamos, el tener esta actitud proactiva, nada más repasando, pues nos permite mayores curvas de aprendizaje, tener crédito más barato, más atractivo, integración a las cadenas de valor de la región Norteamérica y por supuesto y más importante, menor riesgo social, porque vaya que vamos a ir, sobre todo los tiempos políticos que vienen de cara al próximo año, pero más allá de los tiempos políticos 2024, lo que va a venir para el país es que se va a volver muy atractivo para ciertos liderazgos políticos señalar y cerrar las plantas, culpar a las empresas cuando empieza a haber escasez de agua, por temas que quizás no tienen que ver con las empresas, pero por eso desde el punto de vista industrial, tiene que haber sin duda un mejor manejo porque esto va a empezar a generar una presión económica importante y finalmente las empresas que lleguen tarde pues van a experimentar una mayor inflación hídrica, es decir, un mayor costo del agua. Siguiente. Y en ese contexto, bueno, pues tiene que haber sin duda mucha inversión en tecnología, las soluciones están allá afuera, pero sobre todo lo importante tiene que ver con la visión de lo que hoy se tienen que tomar decisiones y visibilizarlo. A veces se va lidiando con el problema del agua como un aspecto muy específico, muy acotado, y en realidad tiene que ser el liderazgo, es decir, el director general o directora general de la empresa, obvio, pues el que tenga visibilidad de esta necesidad, porque si no los riesgos están ahí enfrente y la inflación hídrica va a ser peor en la estructura de costos de las empresas en el futuro inminente, porque vienen más sequías. Y básicamente, pues es lo que les quiero contar. No sé si había otra, tengo ahí una ilustración, pero bueno, pues simplemente en esta gestión que se tiene que dar de manera integral en términos del agua. Gracias, Rodrigo. De mucha valía tu participación. Te agradecemos mucho el espacio. Gracias. Gracias, Mario. Encantado y espero que sea útil. Y pues sí, la verdad el llamado es a ser proactivos porque ser reactivos es mucho más costoso, aunque en el corto plazo no lo parezca. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Totalmente de acuerdo y justo
el objetivo de este webinar, aparte de informar de las posibles soluciones tecnológicas que pudiéramos ofrecer, es concientizar un poco a todos los participantes para esta importante labor que es el tratamiento de agua. Sí, porque además Continuamos las con normas Yolanda. van a ir creciendo, ¿no? En el tiempo. Esa es una realidad. O sea, conforme vaya habiendo más estrés, los liderazgos políticos tendrán más necesidad y presión para aplicar normas más stringentes. Los que ya estén operando con buenos niveles de gestión del agua, pues no va a importar tanto la presión regulatoria que te pongan enfrente. Pero bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Continuamos con Yolanda, quien nos va a presentar algunas soluciones tecnológicas para este problema denominado agua. Buenos días. Bueno, me uno a esta conversación dando seguimiento a lo que implica la norma y el estrés hídrico en el mundo, pero finalmente en México, ¿no? Entonces, yo me uno a esto entrando con el tema de sustentabilidad. La, la, la industria ha estado trabajando en sustentabilidad por años, ¿no? Hoy en día el tema del agua se ha vuelto tan crítico, ¿no? Que cada vez más el no tener una gota de agua nos cuesta más. Entonces, entro con esto, con este inicio, porque la norma nos implica, a la hora de revisar la norma, nos implica que tenemos que reevaluar, tenemos que reestructurar incluso la visión de la empresa para que tengamos un impacto económico, operativo, legal incluso y ecológico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la sustentabilidad económica, hablamos de que la industria está buscando incluso no hacer gastos, sino hacer inversiones. Todo lo que pueda retornar, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Va a terminar siendo una inversión. Todo lo que regrese como agua va a terminar siendo una inversión. Los procesos productivos que sean estables, la generación incluso, hay esquemas de tratamiento de agua donde podemos generar energía y vapor. Y por otro lado, en la sustentabilidad económica, el evitar penalizaciones que cada vez van a ser más costosas. En el tema de sustentabilidad ecológica, por supuesto, regresar bueno, entrar en economías circulares, tener equilibrios en las descargas que finalmente terminan, ¿no? En el manto freático, terminan en el suelo, ¿no? Tener o incentivar el reuso, ¿no? Entonces también la norma está buscando ser lo suficientemente estricta como para que toda la industria entre en estos temas de reuso. Y la sustentabilidad operativa, porque también el hecho de tener un agua controlada, optimizada, eficiente, nos da incluso una estabilidad en el tratamiento, en la operación, en la estabilidad, etcétera. Y la estabilidad legal que finalmente va siendo cada vez más normas mexicanas, normas particulares, normas internacionales y aseguramiento de nuevas normas que vienen a nivel internacional a impactar a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo arranco con esto porque tenemos que reevaluar y reestructurar que esta visión de recuperar o reusar el agua o tratar el agua antes de tirarla termina siendo prioritario para México y para el mundo, por supuesto. Voy a arrancar con temas de tecnologías, porque ¿qué tenemos? Nosotros a la hora de que vemos el tratamiento de agua que necesitamos para llegar a lograr la norma, la NOM 001-2021, ¿no? Tenemos procesos y existen procesos o se han desarrollado procesos desde hace 200 años, ¿no? Entonces, voy a empezar con temas biológicos, ¿no? Temas donde la tecnología a nivel de biología, ¿no? Es, digamos, la parte inicial. Entonces,
Todo el agua residual que llega a tener cargas orgánicas pueden o requieren tener procesos biológicos para ser tratadas. Y esta agua puede ser tratada por sistemas anaeróbicos, anóxicos y aeróbicos. Seguramente en muchas de las industrias conocen los procesos aeróbicos, que son los sistemas de lodos activados, o los sistemas SBR, que son a nivel de lotes, ¿no? Pero también en otra industria también conocen los sistemas anaeróbicos. Entonces, el tema de buscar el tratamiento ideal para llegar a la norma 001 depende de qué tengamos en nuestro agua residual. Entonces, si nosotros tenemos cargas orgánicas importantes, hay sistemas anaeróbicos que además pueden producir gas metano, que además pueden producir energía, incluso vapor. Entonces, ahí hay un tema, otra vez, no nada más de tratamiento, sino de que ya es una inversión donde se puede obtener energía. Están los sistemas anóxicos, ¿no? Que es sistemas donde no voy a meter oxígeno, son tanques donde no voy a meter oxígeno y donde hay una serie de bacterias que se generan para hacer los ciclos, ¿no? Y para digerir toda esta contaminante o parámetros contaminantes en el agua. Y los temas de la parte aeróbica, que son sistemas con aireación, donde voy a meter oxígeno para generar otro tipo de bacterias y poder digerir otra parte de estos parámetros. Estos dos parámetros, estos parámetros finalmente, lo que decía Homero al principio, hay un tema importante que es la cantidad de lo que le llaman DQO, que es una demanda química de oxígeno, que es una carga orgánica importante, pero también hablando de nitrógeno y de fósforo, hay un esquema vital, digamos, en la norma. La norma está pidiendo que eliminemos nitrógeno, que eliminemos fósforo, que eliminemos DQO. Y aquí hay ciclos entre los sistemas anaeróbicos, anóxicos, aeróbicos, donde permiten hacer esta reacción para incluso quitar el nitrógeno. Entonces, es importante para nosotros sí saber qué tenemos de agua, qué calidad de agua tenemos para poder iniciar un proceso biológico y a qué nivel necesitamos meter un proceso biológico. Si nosotros hablamos del sistema anaeróbico, tenemos la generación de energía. En el tema de anóxicos y aeróbicos, podemos tener la nitrificación y desnitrificación del sistema. Y al final de los tratamientos, normalmente hay una clarificación, incluso una oxidación. Entonces, un poco pasando a los temas biológicos, nosotros nos vamos a basar en los distintos procesos biológicos. Este ha evolucionado y seguramente yo creo que el proceso más antiguo de tratamientos biológicos son los lodos activados convencionales, que son sistemas con aireación. Estos son lagunas donde se airea, ¿no? Se mete oxígeno para eliminar ciertos parámetros y para digerir ciertos parámetros. Los lodos activados o esta digestión, ¿no? Es un sistema continuo y sin embargo también hay un sistema que no es tan continuo, que es por lotes, que es el SBR. Dentro de estos sistemas se han agregado, se han integrado algunos elementos para hacerlo o más productivo o más eficiente o más económico, ¿no? Donde dentro de estos sistemas podemos integrar sistemas co-carriers que les llamamos MBRs, ¿no? Que son los anillitos que van a aumentar el área donde se puede reproducir la bacteria y por lo tanto la bacteria comer todo lo que necesita comer del agua, ¿no? Sistemas incluso que también se sumergen en los tanques de agua residual, que son los MBRs. Estos normalmente tienen una distribución de bacterias
mejor, puedes tener incluso calidades de agua mejor, ¿no? Como para poder reusar, ¿no? Sistemas donde incluso hacen la nitrificación y desnitrificación, ¿no? Que son sistemas membranas circulares, e incluso ultrafiltración con membranas de tubo, de popote, que también generan este tipo de digestión. Todo esto se ha integrado dentro de los sistemas biológicos para hacerlo o más eficiente o más económico, ¿no? Y además están todos los temas auxiliares, desde temas que se han mejorado en aireación, como ahora, si antes usábamos aireación superficial, ahora se usa aireación de burbuja fina, y hay una serie de cosas que se han integrado en los temas biológicos, ¿no? Después de un sistema biológico, normalmente, si queremos usar, se puede llegar al siguiente tratamiento, que es el tratamiento para reuso. Y ahí puedo yo remover sólidos suspendidos, remover sólidos disueltos y remover parámetros especiales. Entonces, si yo salgo de mi tratamiento biológico y clarifico mi agua y la tengo sin, digamos, sólidos o con pocos sólidos disueltos, lo normal es que haya una integración de cierta filtración o ultrafiltración para eliminar todos los sólidos suspendidos que tenga. Y ahí, dentro de este mecanismo de filtración, tenemos desde sistemas multimedia, sistemas de arena verde para evitar, para remover fierro y manganeso, sistemas de ultrafiltración, ¿no? Que también son muy eficientes, cada vez más eficientes, sistemas de carbón para eliminar cloro, color, olor, y sistemas de zeolitas. Estos son tratamientos que se usan después de a lo mejor de un biológico, ya de una clarificación, y que puedo yo meter en mi reuso, ¿no? Está el tema de remoción de sólidos disueltos, que normalmente estamos hablando de sistemas de ósmosis inversa o desmineralización o nanofiltración, ¿no? Intercambio iónico, que son sólidos que tengo que remover de mi agua, que me estorban, por ejemplo, en mi proceso, o en mis torres de enfriamiento, o en mis calderas. Entonces tengo que quitar sólidos que no alcanzo a ver, sólidos que están disueltos en el agua y que tengo que eliminar. Por ejemplo, dureza, por ejemplo, bario, por ejemplo, sulfatos o nitratos que están dentro, sílice, por ejemplo, ¿no? Y poder usar esta agua incluso de regreso en mis sistemas auxiliares, en mis sistemas de enjuagues o en mi proceso. Y por último está la remoción de parámetros especiales, y ahí me refiero a temas muy específicos como grasas y aceites. Si tengo que remover grasas y aceites, debo de usar un DAF o un sistema de aire disuelto para poder flotar esta grasa y aceite. Sistemas especiales como evaporación y cristalización, que ya estamos hablando de cero descarga, y incluso resinas para remover metales específicos. Y cristalización, que ya finalmente en el cero descarga es reusar todo el agua posible y obtener un sólido, un cristal. Y este es el mecanismo, digamos, de usar biológicos y seguir con un terciario como este tipo para regresar a nuestro proceso. Hoy en día, si nosotros tenemos, y este es un diagrama muy general, si yo en la industria, en mi industria, en la que yo trabajo, tengo sistemas donde hay altas cargas orgánicas, ¿sí? Por ejemplo, que tengo niveles altos de proteínas, ¿no? O bajos de proteínas, pero tengo altas cargas orgánicas. Y me refiero, por ejemplo, a la industria del papel, la industria de alimentos y bebidas, las granjas, por ejemplo, hay una alta carga orgánica que necesitamos eliminar. Y normalmente esta industria usa sistemas anaeróbicos, reactores anaeróbicos. Saliendo de los reactores anaeróbicos, se puede dar un pulimiento, llegar a un sistema anóxico y terminar con un aeróbico.
Esto permite hacer toda la digestión orgánica del agua residual que estoy recibiendo, ¿no? Y puede ser un agua residual que venga de mi industria papelera o que me venga de mi industria de alimentos y bebidas, ¿no? Donde puedo llegar a este punto en donde después de mi tratamiento aeróbico puedo clarificar y puedo llevar esta agua de regreso, puedo llevarla a la norma 001 y descargar con una desinfección, o puedo reusarla. Y reusarla significa usarla, por ejemplo, en mis procesos de papel o en procesos incluso de generación en algunos auxiliares, ¿no? Torres de enfriamiento y demás. Ahora, si en mi industria tengo altas cargas orgánicas, puedo estar pensando en una inversión de un sistema anaeróbico que permita generar energía. Y por lo pronto, si yo tengo DQOs muy altos, ¿no? Puedo generar kilowatts de energía, kilowatts hora de energía, siempre que tenga un DQO suficientemente alto. Pueden ver incluso una planta, digamos, completa, ¿no? Donde todos estos procesos se van ligando unos con otros hasta obtener la calidad que se requiere. Y no me quiero saltar una parte importante que es el tema, todos estos procesos, toda la digestión anaeróbica, anóxicos, aeróbicas, filtraciones, todos tienen subproductos. Todos estos subproductos terminan siendo lodos. Entonces no podemos olvidar que siempre debe haber una digestión de lodos. El lodo que se genere y se digiera se puede compactar y se puede, o sea, digamos, no olvidar que el subproducto también es tratable. Entonces sí es importante que pensemos, no nada más, por supuesto, en el agua, sino este subproducto que puede ser un lodo digerido, que no sea contaminante, o un cristal, o alguna cosa por el estilo. Pero no olvidar que termina siendo un círculo, ¿no? Un proceso que no debemos olvidar en esta parte, ¿no? La digestión de lodos. Quisiera irme un poquito a algunos casos de éxito donde hemos hecho, digo, algunos temas, hemos tratado algunos temas de reuso. Nosotros trabajamos con varias industrias, con varios mercados, como alimentos, bebidas, automotrices, transporte, minería, química. Hay algunos sistemas, por ejemplo, en sistemas donde hemos hecho tratamiento de agua residual de industria de partes automotrices, donde se ha generado un tratamiento, un pretratamiento, tratamientos biológicos, filtraciones, sistemas de ósmosis inversa, incluso llegando hasta la evaporación y la cristalización, ¿no? Donde el agua que termina saliendo de ese proceso regresa al proceso productivo, ¿no? Y además genera un cristal. Entonces, esta parte en esta industria que tiene además metales, que tiene que remover metales especiales, que tiene que remover sólidos suspendidos, que tiene que remover DQOs altos, logramos en un proceso llegar precisamente a la obtención de la calidad de agua que requiere en su proceso. Tenemos otros procesos, por ejemplo, donde estamos cumpliendo, ¿no? Con tratamiento por ejemplo, para torres de enfriamiento. Mi agua residual la puedo tratar con un pretratamiento, un sistema biológico, sistemas biológicos avanzados que les llamamos MBBRs o MBRs, ¿no? Y termino generando un agua que si la uso en mis torres de enfriamiento, por ejemplo, en este caso alimentos y bebidas, si la uso en mis torres de enfriamiento o en mis calderas, voy a tener una eficiencia en mis torres de enfriamiento, mayores ciclos de concentración, mejores ciclos de concentración, mejor calidad de agua. Y esto también me va a ahorrar incluso químicos, ¿no? En mi torre o químicos en mi caldera. Entonces, son ejemplos de estos casos donde, por supuesto,
La industria cada vez más tiene que pensar en temas de sustentabilidad económica, ecológica, etc. Algunos de nuestros clientes, pensando en sustentabilidad, precisamente aquí están mencionados algunos de nuestros clientes, pensando en reusar. Incluso sistemas, hay incluso sistemas donde podemos interactuar, ¿no? con el tema social, donde podemos usar agua residual, tratarla y usarla, ¿no? Agua residual incluso municipal, tratarla y usarla. Y bueno, al final, cerrando un poco este esquema, es buscar un futuro sustentable que tenga soluciones de vanguardia. Existen, todas estas soluciones existen. Cada vez hay más mejoras, cada vez hay mejores competencias. Entonces, existen y solo hay que buscarla y buscar la herramienta para obtener estas tecnologías que se han venido desarrollando durante años y que podemos lograr temas sustentables, circularidad y un tema de reuso. Existen y hay que usarlas. Gracias. Gracias, Yolanda. Nos amplías el panorama para tomar la mejor decisión en la implementación de estas soluciones. Pues prácticamente estamos casi al final. Nos vamos a dar la oportunidad de leer algunas preguntas que nos hicieron llegar. Algunas otras no nos va a dar tiempo contestarlas, pero estaremos contactándolos y haciéndoles llegar la respuesta. Voy a empezar. Esta pregunta prácticamente es para Homero. Y dice, en su experiencia, ¿cuál es la implicación de haber eliminado la DBO en la norma? Adelante, Homero. Perdón, tenemos el micrófono. Sí, más que una implicación negativa, es una implicación positiva. ¿Por qué? Porque algunas industrias, sobre todo las que hacen las mayores descargas de contaminantes, llámese un ingenio, la industria lechera, ese tipo de industrias tienen unas DBO mucho más cortas o más reducidas o con menor concentración que el valor de la DQO. Las DQOs pues, es relación 2:1. Entonces, si tienen una DBO de 5,000, la DQO anda en 10,000. Entonces, bajo ese escenario, remover una DQO que anda cerca de los 10,000 y bajarlo a 150, como lo marca la norma, implica un muy buen ejercicio o implica un sistema muy completo de remoción de contaminantes. Entonces, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de protección del medio ambiente, la norma, sí, siempre y cuando se cumpla, tiene beneficios, más que cosas negativas. Gracias, Homero. La siguiente pregunta de Said Rayón dice, ¿la industria del papel logrará esta norma o cuánto impactará su tratamiento en pesos? Yo creo que es para ti, Yolanda. Sí, no, por supuesto, la industria del papel, claro que puede lograr esta norma. La industria del papel tiene DQOs muy altas que pueden generar energía. Hay industria del papel que está generando con sistemas de anaeróbicos, conectando este gas metano que generan del anaeróbico, conectándolo a una cogeneración de gas y generando energía. Por supuesto que puede lograrlo y tiene además la capacidad de generar mucha energía. Entonces sí, por supuesto, es capaz de hacerlo, ¿no? Y sumando al comentario de Yolanda, podemos reforzar esto con que pues, tenemos expertise también en la industria del papel. Tenemos algunas Sí, plantas con empresas de esta industria. Y bueno, ya para no quitarles más tiempo, la última de Orlando Guadarrama, para ustedes como compañía de tratamiento de agua, ¿cuáles son los desafíos de los cambios de la norma? No sé quién de los dos quiera responder. a ver, los dos, primero Yolanda. Eso. Sí. Bueno, pues los desafíos yo creo que el mayor desafío es entender la norma como un efecto de reuso. Si nosotros buscamos llegar a la norma nada más por llegar por la norma para tirar agua, yo creo que
a lo mejor no nos hace tanto sentido como si buscamos que no nada más tengo que llegar a la norma. Una vez llegando a la norma, estás a 2 pasos de llegar al reuso, a 2 pasos. O sea que sí necesitamos recalcular en la industria que esto se convierta en una inversión que me regrese. Y me regresa seguramente en un futuro, seguramente corto, porque el tema del recurso de agua se vuelve cada vez más crítico. Bueno, es una parte de lo que Yolanda comenta. Esta norma es más exigente y sí nos pone prácticamente con un pie del otro lado lo que es reuso, y en la parte industrial puede tener muchas implicaciones. Hemos trabajado ya con industrias que quieren descarga cero, es decir, toman el agua y ya no la tiran del drenaje, ya no la desperdician, la vuelven a meter en su proceso. No en todas las industrias se puede hacer eso, por supuesto, pero en las metamecánicas, en la minera, sí es muy factible hacer ese punto. Y también, retomando las palabras de Rodrigo Pacheco, tenemos una curva de aprendizaje y esa curva cada vez tiene mayor pendiente. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa y nos hemos encontrado últimamente con algunos clientes que ya están muy estresados por el cumplimiento de la norma, y bajo ese estrés o bajo esa presión se están dejando llevar por recomendaciones no muy correctas. O sea, los están sorprendiendo algunas pseudoempresas o algunos tecnólogos, y no por hablar mal de nuestra competencia, pero nuestra competencia es la que no es leal, y por ahí se van siempre por exactamente las palabras que dijo Rodrigo Pacheco. Lo más barato siempre sale caro. Entonces sí hay que tener mucho cuidado sobre con quién queremos trabajar, qué queremos hacer y a dónde queremos llegar, ¿no? Y ponerlo todo en blanco y negro. Creo que eso es bien importante a la hora de tomar una decisión. Gracias, Homero. Gracias, Yolanda. Pues prácticamente hemos llegado al final. A nombre del Grupo Rotoplas queremos agradecerles su presencia y también dejarles la invitación. Están los correos de Yolanda Padilla, obviamente, y Homero Landa. Háganos llegar sus preguntas, contáctenos, podemos interactuar y ver si no lograron subir alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirnos y estamos totalmente abiertos y con el tiempo disponible para poder charlar cualquier tema relacionado con la norma, cualquier duda que tengan relacionado con el tema del tratamiento de agua. Nuevamente, pues les agradecemos el tiempo que le dedicaron y estén pendientes porque vamos a continuar con este tipo de charlas que se vuelven cada vez más interesantes. Muchas gracias.